베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres en Sión, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지면서 주님의 본능 우주에 찬네 주님의 숲속이나 험한 산골짜기에서 지저 귀는 저 새소리를 봐 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의
사랑과 긍휼이 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno del amor y de la gracia, nosotros que estamos en medio del pecado, nos has salvado y te damos gracias por hacernos hijos de luz, que nosotros vivíamos, Señor, en medio en medio de todas las cosas que no son aptas delante tuyo, John, Señor, que en esta hora podamos entregar ese culto en espíritu y en verdad, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 내게 사랑받고서 예수를 안 뒤 나의 모든 것 다 변했네. 지금 나의 가는 길 천국길이요 주의 피로 내 죄를 씻었네. 나의 모든 것 변하고 그 피로 그 속 받았네. 하나님은 나의 구원 되시오니 내게 정죄함 없겠네. 주님 밝은 빛 되사 어두해지고 나의 모든 것 다 변했네. 지금 내가 주 앞에 온전케 됨은 주의 공로를 의지함일세. 나의 모든 것 변하고 그 피로 그 속 받았네. 하나님은 나의 구원 되시오니 내게 정죄함 없겠네. 내게 성령 임하고 그 크신 사랑 나의 맘에 가득 채우며 모든 공포 내게서 물리치시니 내 맘 항상 주 안에 있도다. 나의 모든 것 변하고 그 피로 그 속 받았네. 하나님은 나의 구원 되시오니 내게 정죄함 없겠네. 이 시간 우리의 죄악을 En esta hora oremos en arrepentimiento y oremos para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, que tú en medio de nuestra oscuridad, de esas tinieblas, tú enviaste a tu Hijo y nos has dado, Señor, esa oportunidad de poder venir delante tuyo, de poder que todos nosotros podamos ser salvos a través de tu sangre, a través de tu sacrificio, Padre Dios. En esta hora, Señor, ten compasión de nosotros por esos momentos en el cual nosotros solamente nos satisfacíamos por acumular los pensamientos, ese conocimiento en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros comprobar, Señor, si nuestras acciones son esas acciones en las cuales te puedan agradar. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros, Señor, nos arrepentimos delante tuyos por esos momentos en el cual que hemos sido hipócritas delante tuyo, que con solamente nuestras palabras hemos confesado y no hemos vivido esa vida siendo hijos de luz. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa vida que sea apta delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님을 사랑합니다. 주님을 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has llamado como tus servidores el día de hoy, en este día. Padre Dios, nosotros que hemos recibido tu gracia y así hemos venido delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que nuestra fe sea esa fe que tenga armonía contigo y así podamos entregar este culto en el cual pueda complacerte. Padre Dios, ayuda, Señor, a aprender lo que tú deseas y así podamos nosotros ser parte de tu cuerpo que es la iglesia y así ser personas que sean de esa armonía en tu reino. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda esa dificultad dentro de nuestra iglesia pueda llegar a un fin y así todos nosotros podamos tener un solo corazón contigo. Ayuda al obispo y ayuda, Señor, que él tenga la paz y dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia tenga un solo corazón, una sola voluntad con el obispo y así nosotros podamos complacerte. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
변함없이 우리를 일으키시네. 주의 아버지 그 신발로 날 덮으시네. 주는 내 큰 능력 변함없이 우리를 일으키시네. 예수 어린 양 존귀한 이름. 예수 어린 양 존귀한 이름. 변함없이 우리를 일으키시네. 할렐루야 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 하나님 아버지, Padre Dios, 건축 헌금을 드린 te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición, que en medio de esa dificultad no han menospreciado a tu iglesia, sino que cada uno de ellos han obrado junto con tu iglesia, Padre Dios. También te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos que han confiado en tu palabra y han venido delante tuyo, recibe la ofrenda de cada uno de ellos y ayuda, Señor, que esa obra pueda estar en todas sus vidas. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos han entregado esa ofrenda y ayuda, Señor, que cuando esta ofrenda sea usada dentro de la iglesia, sus nombres puedan ser recordados. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han dado gracias delante tuyo, ayuda, Señor, y guíalos y dale la bendición. Padre Dios, también debemos pedir por todas las personas que han entregado esas ofrendas por ti, dependiendo en ti. Ayuda, Señor, que así a través de esas ofrendas puedan haber ese crecimiento dentro de nuestra iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 믿음으로 예물 드린 Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios, en ustedes y en todas sus familias.
오늘 우리에게 주신 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios 5, versículo 11. Vamos a leer todos juntos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que todos nosotros al recibir esa palabra podamos recibirla como esa buena tierra, y también oremos por el obispo para que sea recibido con el gran poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 성령이 교회하시는 말씀을 들을 수 있는 우리 모든 심령 될 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 각각의 영혼마다 부드러운 마음이 되어지게 하여 주시고 옥토와 같은 심령이 되게 하사 아멘으로 화답하며 그 말씀을 받는 복된 영혼 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 성령이 교회하고자 하는 그 말씀을 감독님께 의탁하여 이 시간 우리에게 말씀하게 하셨사오니 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영력과 능력이 충만케 하여 주시고 그 말씀을 담대히 증거케 하여 주시옵소서. 이 시간 방해하는 원수의 방해를 끊어주시고 모든 생각과 마음에 드는 모든 방해가 사라지게 하사 오직 하나님의 역사하시는 그 말씀만이 각각의 심령에 뿌리내게 하여 주시고 아름답게 자라나는 놀라운 역사 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 받고 그저 이것을 듣는 것에 그치는 자가 아니요 그 말씀을 지켜 행하는 우리 각각의 영혼이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주일에 damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra de vida. Ayuda a tu siervo y derrama tu poder, y en esta hora proclamar tu palabra como el corazón de todos nuestros miembros, y también obra y da poder a cada uno de ellos. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 Dios, 그리스도를 우리에게 보내주신 것은 el hecho de que haya enviado a Cristo a nosotros es para salvar al mundo 구원하시기 위한 것입니다. que ha caído en el pecado, que estaba en medio de las tinieblas. Por eso Cristo vino en este mundo y Él resplandeció 그가 그렇게 su luz y venció las tinieblas. Y el hecho de que haya hecho esto es para que las personas puedan darse cuenta de cuán corruptos están en su interior, y también para que puedan descubrir su estado tan desafortunado y que realmente está completamente dañado. Y así ellos tengan esa determinación de poder salir de ese camino de la destrucción, y así puedan depender y confiar 우리 도움을 구하도록 delante de Dios, y así puedan pedir su ayuda. 그래서 그런 사람이 Y estas personas, 안에 들어오면은 al entrar dentro de la luz, ellos es donde esa obra de la salvación de Dios comienza dentro de esa persona. 죄인을 구하는 Y esta es la manera por el cual Dios obra y salva a los pecadores, y esto fue dado a la iglesia. 바로 길 잃어버린 양 Y 찾아고 esto se convierte en ese principio de la evangelización que tenemos para buscar y salvar a las ovejas que han perdido su camino. 세상에 오신 것은 El hecho de que Cristo haya venido en esta tierra es para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, es para deshacer las obras de las tinieblas. Y 보냄을 받은 자 nosotros, como aquellos que han sido enviados, tenemos esa responsabilidad de esparcir el Evangelio. 빛으로 Nosotros 치는 역할을 tenemos el rol de vencer las tinieblas con la luz. Por eso nosotros vamos y predicamos. Pero cuando nosotros vamos a predicar y llevar el Evangelio, nosotros al hablarles, digamos, a las personas del mundo y decimos: oye, tú eres un pecador. 당신이 하는 것은 다 Todo lo que tú estás haciendo es un pecado. 당신 죄 더러운 Y tú tienes ese pecado sucio, tú eres sucio. Y si decimos estas palabras, ¿qué pasará? Ay, usted es tinieblas, usted quiere ir al infierno, Si usted no quiere hacer esto, entonces vaya, arrepiéntase. 아이고 그렇게 하겠습니다.
Pero entonces no habrá ninguna persona que vaya a decir, ay, sí, verdad, lo acepto, y va y lo hace. Esto es algo que no va a ocurrir, sino que ellos dirán, a esa persona es realmente desagradable y grosera, y se sentirán muy molestos, y en lugar de eso terminarán regañando y pues recibirán y muchos insultos. Y no solamente esto, sino que también a través de la acción que hace esa persona, la imagen de la iglesia empeorará y será pues rechazado a todo movimiento pues que se hace esencial en el evangelio. Todas estas cosas serán rechazadas por esas personas, y por eso el evangelio que hace la iglesia de Cristo se convertirá mucho más difícil, y la imagen de Dios, de la iglesia, empeorará a través de esta persona, no solamente ellos, sino a las personas a su alrededor. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer para poder revelar a esas tinieblas? Y este caso no es algo que solamente ocurre fuera de la iglesia, sino que podemos encontrar algo similar dentro de la iglesia, y podemos encontrar esa dificultad. Dentro de la iglesia hay personas que hacen el mal e incluso causan daño a la iglesia. Pero entonces, ¿cómo debemos tratar a estas personas? Los miembros, los santos de la iglesia podrán pensar, ay, pues simplemente deberíamos aceptarlos, amarlos y aceptarlos tal como son. No hagamos nada contra ellos. Esa es la voluntad de Dios. Pero, queridos hermanos, hay muchas personas que podrán pensar de esta manera, de tenemos que recibir a todas las personas, y primero ponen esto como si fuera lo que resuelve las cosas. Pero entonces ese tipo de personas en su cabeza tiene muchas palabras y ha recibido muchas palabras, pero todas esas cosas han sido mezcladas y hay una confusión dentro de él, y no sabe lo que está diciendo cuando dice, ay, tenemos que recibir a todos. Pero entonces tenemos que saber cuando haya situaciones que se usan de esta manera, y se tiene que usar de esto, pero eso no significa que aplica a todas las situaciones. Digamos, una persona que viene y hace daño a la iglesia, que hace sus maldades, pero entonces algo que no es aceptable. Esto no se debe aceptar y no se debe tener ese corazón abierto ante esas personas. Si nosotros aceptamos esto, entonces, y sobrepasamos esto traerá el fracaso a la iglesia. Si nosotros decimos, ay, tenemos que aceptarlos y ser pacientes, tenemos que saber que a cierto punto esto se pondrá como costumbre a esa persona, y piensan de que eso es algo que usted y yo todos podemos hacer, sobrepasando todo esto, esa maldad y esa tiniebla, esa oscuridad quedará dentro de la iglesia como levadura, y esto llegará a dañar a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque esto atacará a la iglesia, y espiritualmente atacará a la iglesia y perderá la vitalidad espiritual de la iglesia, y así esto llegará y no pasará mucho tiempo hasta que la iglesia vaya a colapsar por completo. Pero entonces, si esa persona que viene y daña a la iglesia y va contra la iglesia, entonces será que los miembros de la iglesia tendrán que todos levantarse y luego dirán, ay, tenemos que detener a esa persona, y todos tendrán que levantarse juntos y diciendo, ay, debemos castigar a esa persona y oprimir a esa persona. ¿Será que esto entonces será lo que tenemos que hacer? Esto es algo que no es aceptable. La iglesia no hace de esta manera, y esto, en otras palabras, no es iglesia. Obviamente, hubieron momentos en que usamos este tipo de cosas para poder resolver los problemas dentro de la iglesia. Y
En el momento en que están destruyendo la felicidad de la iglesia y que la iglesia ya no puede sostener más, entonces al usar este tipo de métodos, entonces en medio de esos momentos de crisis y que son urgentes, entonces temporalmente podemos usar a este método, y también es algo que se ha hecho en el pasado, pero esto solamente se debe aplicar temporalmente y en situaciones muy extremas. Pero eso no significa que la iglesia tiene que hacer esto en todo momento, y si esto fuera así y se convierte como ley, entonces esto traerá muchos problemas. Antes de todas estas cosas, tenemos que saber que al usar este método, Satanás le gustará. ¿Por qué? Porque él usa ese tipo de método. Y si vemos, el diablo, el enemigo, siempre está acechando la iglesia. Y si nosotros dentro de la iglesia este tipo de métodos es usado muy fácilmente, entonces él usará esto. Y tenemos que saber que la obra más representativa que hace el enemigo es engañar a las personas, y luego al engañar a las personas hacen que ellos se muevan y hagan lo que hacen. Y por eso, entonces, él hace la obra de la destrucción a través de las personas que han sido engañadas. Entonces, el diablo constantemente trata de usar las maneras y los métodos del mundo dentro de la iglesia. Pero entonces, digamos, dentro de la iglesia, nosotros protestamos e incluso y luego vienen esas mentiras y esos falsos profetas haciendo que haya disensión y haya distorsión dentro de la iglesia. Eso es lo que el diablo hace. ¿Por qué? Porque las personas traen su avaricia y usa esta avaricia y hace su obra. Pero entonces, si usamos esos métodos y condiciones, entonces esto se convertirá en algo que la iglesia hará muy fácilmente. Y entonces toda la iglesia se levantará, digamos, y oprimiendo a una persona. Y si pensamos que esto es aceptable, que eso se puede hacer dentro de la iglesia, esto es algo que no que no es saludable, tampoco no es justo. E incluso es algo que la iglesia no debe hacer. Nosotros, en cualquier situación que nosotros podamos estar, los miembros de la iglesia no pueden usar este método. Cuando alguien comete un error dentro de la iglesia y restringir a este miembro, incluso también disciplinar a este miembro, es una tarea que que le corresponde exclusivamente al pastor encargado de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia. Es un derecho que le ha sido otorgado de manera absoluta y exclusiva al pastor. Por lo tanto, incluso si la iglesia se ve obligada a reprender o pues corregir a un miembro, cuando esta situación pueda ocurrir, esto debe llevarse bajo la dirección del pastor principal. Debe hacerse bajo la dirección del pastor principal. Todos deben unirse con un solo corazón. E incluso en el pasado, cuando nuestra iglesia enfrentó dificultades, hubo varias ocasiones en las cuales salvamos a la iglesia de la crisis mediante este tipo de método, en el cual todos los hermanos se han unido en un solo corazón y han obrado de esta manera. Y entonces así la iglesia será una iglesia sana, y la iglesia y tendrá ese aspecto que debería de tener. Pero con ese pensamiento malo y con ese sistema malo, es algo que no debería entrar dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, si hay esa dificultad dentro de la iglesia, entonces en ese lugar el pastor encargado tiene la responsabilidad y el derecho de resolver esto. Por ejemplo, si hay una dificultad y si el pastor encargado dice, aceptemos todo esto, esto es lo mismo que decir, hagamos que la iglesia fracase. Y esto es, la verdad, lo mismo que evitar la responsabilidad y pasar de alto y abandonar su deber. Incluso el Señor no hizo esto. E incluso si vemos a Moisés no dijo, aceptémoslos a todos. Si vemos a Moisés, en el caso de Moisés, podemos ver de que él mató a más de miles de personas instantáneamente, y es algo que pasó en el pasado.
Incluso David no actuó de esa manera, incluso pues el apóstol Pedro tampoco no perdonó, ni siquiera el apóstol Pablo perdonó de esa manera. Incluso esas figuras que son similares a esto también no obra de esa manera. Incluso los pastores, no importa en qué generación o época estén, ninguno de ellos ha dicho, ay, tenemos que aceptar a todas estas personas. ¿Por qué? Porque se tiene que aceptar a una persona cuando haya en ese momento en el cual se arrepiente, pero el que no quiere arrepentirse no puede ser aceptado. Y si vemos pastor, esa palabra viene de los que son pastores de ovejas. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? El pastor de ovejas es aquel que apacienta y protege a sus ovejas. No es que les dice, ay, si tú quieres irte para allá, ay, vete. No, y no es eso, sino que cuando tiene la enfermedad, entonces los cuida. Cuando ven que se están desviando, se va y los toma. E incluso cuando ven esas diferentes bestias que vienen a atacarlos, entonces tiene que ir y atacar y enfrentar a esas bestias para proteger. No es, ay, haga lo que usted quiera. O sea, ay, pobrecito ellos, ay, hagan lo que quieran. O sea, ellos no actuaron de esta manera. Y podemos ver que esta ley de los pastores de las ovejas es esa ley que está en los judíos, que los judíos tienen desde antes. Y si vemos en cualquier generación en el cual podemos encontrarnos, cuando la iglesia está siendo dañada, la verdad es que uno no puede quedarse quieto y uno no debería quedarse quieto. Porque si uno hace eso, es lo mismo que no cuidar la iglesia que es del Señor Jesucristo, que ni siquiera es de uno. Y nosotros, si hacemos y nos quedamos quietos, estamos abandonando lo que debe nosotros, ese deber que debemos preservar la iglesia. Y si vemos, ese pastor tiene la autoridad del cielo e incluso puede reprender estrictamente en algunas situaciones usando el nombre de Cristo. E incluso al mismo tiempo tiene que advertir a toda la iglesia para que esto no vuelva a repetirse. Por eso tiene que reprender a toda la iglesia públicamente. Y esto es la responsabilidad que ha sido dada a los pastores, pero si vemos en una situación un poco más general que no es esta, y si vemos lo que ha sido dado a los miembros de la iglesia es bastante lejos a esto, y podemos decir en simples palabras que los miembros de la iglesia tienen que resistir silenciosamente, una resistencia silenciosa, o lucha silenciosa, podemos decirlo así. Y esta es la misión que le ha sido dada a los miembros de la iglesia. Incluso es su actitud que deben de tener y al mismo tiempo es una misión obligatoria que les ha sido dado. Cuando viene esa dificultad, esa maldad, y incluso que lastiman a la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿qué tienen que hacer al ver la acción de esa persona? Al no participar en esas obras, tiene que exponer a la maldad de esa persona, lo que esa persona está haciendo está mal. Tiene que exponer esto. Cuando esa persona dice, ay, hagamos esto, ay, mire, usted me cae muy bien, hagamos esto, venga. Pero entonces esa persona, o sea, la otra persona que está escuchando, entonces al escuchar esto, entonces es la actitud que como miembro debe de tener, en el cual esa persona tiene que ser fiel a su actitud buena, justa y verdadero. Tiene que rechazar esto diciendo, no quiero participar en eso, e incluso tiene que exponer esa mala acción de esa persona para que esto no se vuelva a repetir, para que esto no vuelva a propagarse más entre otras personas. E incluso para que esa persona no se convierte en huésped o un mediador de esto. Por eso, entonces, en la Biblia también llama esto como que vencer el bien con el bien, el mal. Es un principio que también la Biblia así nos dice a nosotros. Y este principio, si vemos en general, es el contenido central en los métodos en el cual nosotros llevamos la misión.
Pero nuestra misión es predicar el Evangelio de la salvación al mundo. Pero no podemos hacer esto a la fuerza. No podemos someter a las personas diciéndoles, usted tiene que creer, deje el pecado. Y no podemos hacer esto, sino que debemos ayudarlos a que ellos puedan ver indirectamente por sí mismos que están atrapados en el pecado y como resultado deben sentirse avergonzados de su propia condición, de la condición dañada en la cual está. Y al hacer esto, debe desarrollar un respeto no solo a nuestra iglesia, sino a toda la iglesia de Cristo. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? La persona que está llevando el Evangelio, esa persona que ha recibido la salvación, entonces tiene que mostrarse el aspecto verdadero y justo, o sea, debe ser bueno, justo y verdadero. Y al mostrar a nuestra verdadera naturaleza, ese aspecto, entonces debe traer ese efecto en el cual las personas que han mostrado esto, que han mirado esto y descubren esto, entonces verá una gran diferencia con esa persona y así será expuesta a su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que trae. Si vemos la iglesia de Cristo, por eso es la luz del mundo. Jesús se ha venido en este mundo y Él se manifestó y así es como si podemos ver por primera vez la luz y entendemos y comprendemos acerca del pecado y de la muerte. Pero entonces nosotros somos luz y tenemos ese deber como aquellos que son luz y tenemos que hacer que esas personas puedan entender por sí mismos ese pecado que tienen, de que sus acciones muertas están en ellos, o sea, que están haciendo esas acciones muertas. Digamos, si una persona, digamos que está pues enferma, entonces va al hospital y el doctor le dirá a usted, ¿a dónde le duele? Y esa persona dice, ay, me duele, pues no sé, no, ¿dónde me duele? Entonces será muy difícil sanar a esa persona. Esa persona tiene que decir los síntomas que tiene. De pronto me duele acá, o tengo mucha tos, o me duele acá, o lo otro. O sea, tiene que decir los síntomas para que así el doctor podrá descubrir diciendo, ay, la causa de esto es esto, y así podrá comenzar el tratamiento. Pero si esa persona que no conoce su propio estado, entonces, ay, pues creo que algo está incómodo dentro de mí, ay, no sé, pero entonces no va a poder sanar a esa persona. Pero entonces, ¿qué significa que haya oscuridad en la iglesia? ¿Qué significa que haya oscuridad dentro de la iglesia? Que debería ser lleno de los hijos de luz. ¿Qué significa esto? Y si vemos esto espiritualmente, esto es algo muy malo. Si vemos qué es las tinieblas, si vemos las tinieblas, esta palabra es una parábola bíblica, en el cual se refiere al estado de muerte espiritual. Habla de la muerte, de estar muerto. Cuando las tinieblas actúan dentro de la iglesia, entonces esto trae un impacto negativo dentro de toda la iglesia. Y entonces esto no se va a poder controlar. Y cuando esto no es controlado, entonces esto cada momento comenzará a extenderse durante todo ese tiempo. Y incluso si esto continúa y llega a un punto en el que los muertos espiritualmente llegarán a juzgar la iglesia de vida. O sea, los que son muertos, los que ya están muertos, aquellos que no tienen vida y están llenos de la muerte, ahora comienzan a condenar e incluso entregan al juicio a la iglesia de vida. Y si vemos, aún así, si vemos en la situación, entonces no pueden hacer nada al respecto. ¿Y por qué? Porque la tiniebla ya ha tomado el control.
por lo cual no hay nadie que pueda oponerse ante esto. Pero entonces, si nosotros ignoramos estas cosas, entonces surgen esos problemas. Primero, como ya les había mencionado anteriormente, debido a la influencia de la que la oscuridad, esas tinieblas se extiende, entonces la propia misión de la iglesia se ve obstaculizada. La iglesia no puede hacer más lo que debe hacer. La iglesia existe solo para hacer una tarea en específico. Pero si la iglesia no puede cumplir su misión, entonces no hay razón para que la iglesia vaya a existir. Y la iglesia ahora ya no tiene razón para estar de pie, pero de todas maneras sigue de pie. Y luego, en segundo lugar, incluso la supervivencia de la iglesia se ve amenazada a través de esto. Y en otras palabras, si dejamos esas tinieblas que sigan actuando, entonces la iglesia se verá sacudida por el poder del infierno y eventualmente será destruida. Y no es que haya un edificio de la iglesia y que las personas se reúnen, que la iglesia se mantiene de pie, sino que hay muchas iglesias que no tienen vida y que solo están exteriormente como si estuvieran como si fuera una cáscara. La iglesia no debe estar bajo el dominio del poder del infierno, el poder del maligno. ¿Quién es él? Ustedes ya saben. Estamos hablando del diablo. Y así, entonces, solo así la iglesia puede cumplir el propósito mínimo que tiene de existir como iglesia. Lo que necesita la iglesia se puede explicar en 2 puntos. Primero, llevar la misión que tienen de cumplir y salvar al mundo de la caída en el pecado. Y luego, segundo, destruir y mantener una iglesia sólida en el cual el enemigo no pueda obrar, en la cual el poder del infierno no puede preservar. Estas dos cosas deben ir juntas. Queridos hermanos, este problema espiritual no se puede resolver con simplemente, pues déjalo. No podemos decir a Jesús, simplemente, súbase a la cruz. Si tú quieres, ven, pero si no, pues bájate. O sea, no podemos hablar de esta manera. Y la verdad tenemos que saber que este asunto tiene que ser eliminado y completamente controlado, porque esto es lo que causó la muerte al Hijo de Dios. Y aunque nos esforcemos en evangelizar, les bendigo en nombre de Jesús, que seamos santos, que puedan esforzarse más en proteger la iglesia. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, dice que no participemos en las obras de las tinieblas. Lo que habíamos visto la semana pasada era comprobar lo que es agradable al Señor. Vimos este versículo, pero el día de hoy, con conexión a esto, nos dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero entonces dice que no debemos participar en esto, no debemos juntarnos con esas personas en la obra que esa persona hace, no debemos juntarnos. Eso es lo que quiere decir. Pues si vemos en el versículo de hoy, dice de que los hijos de luz, ellos no participan en las obras infructuosas de las tinieblas. Y si vemos este versículo y vamos a mirar, y esto no solamente está hablando sobre la obra de tinieblas, sino que también está diciendo que no se asocien con esas personas. E incluso si vemos en otros versículos, nos muestra un poco más específicamente. Nos dice que no tengamos comunión, que no tengamos relación con ese tipo de personas. Nos dice que no seáis pues partícipes con ellos, como dice en Efesios 5:7, o sea que no participemos con ellos, que no tengamos comunión con ellos. Primero, que habla que nosotros no participemos en las obras de las tinieblas. Cuando hablamos sobre las obras de las tinieblas,
¿Qué quiere decir esto? Es algo que ya habíamos visto meses atrás sobre las tinieblas. Y cuando hablamos sobre las obras de las tinieblas, de la oscuridad, la verdad no debemos decir, ay, ¿qué es esto? Ya hemos explicado y lo hemos estudiado anteriormente y espero que ustedes tengan una idea acerca de esto. Pero entonces si miramos en otro versículo que habla acerca de esto, entonces nos muestra, es como esto, en Colosenses 1:21 dice, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. O sea, en el pasado nosotros hacíamos esas malas obras sin que nosotros lo conociéramos. Pero si vemos en este estado, ¿cuál es ese estado? Éramos enemigos de Dios. ¿Será que éramos enemigos de Dios a través de esas acciones? No solo de esto, sino que desde nuestro corazón, desde nuestra raíz, éramos enemigos de Dios. Y todas las cosas queríamos hacerlos con las obras de las carnes, con los deseos de la carne, con la avaricia de la carne. Todo nuestra vida éramos guiados y también arrastrados por esos deseos de la carne un 100%. Y dice de que esto era hacer las obras muertas. Dice que estas son las obras muertas. Cuando hablamos sobre las obras muertas, ¿qué significa esto? Algo que está muerto en sí. Pero cómo nosotros podemos interpretar esto es lo que causa la muerte. Cuando nosotros vemos las obras muertas, podemos interpretar esto como causa de la muerte. No es que lo hace porque ha muerto, sino que porque causa la muerte. Y entonces por eso ese versículo nos aclara un poco más. Dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales cuales ahora os avergonzáis? O sea, anteriormente en las obras que tú antes hacías, ahora te avergüenzas. Pero si tú todavía siguieras dentro de esto, si moras siguiente de esto, entonces el fin en el cual te vendría a ti es la muerte. Sería la muerte. Tus acciones en sí, tus acciones una por una, todas estas acciones te llegan a esa conclusión en la cual te están llevando a la muerte. Esto es lo que está tratando de decir. Por eso nosotros en el pasado y en ese tiempo toda oscuridad y todas las cosas así eran todas opuestas a los frutos de la luz. Y si vemos el fruto de la luz son en toda bondad, justicia y verdad. Entonces los que no tienen fruto, lo influctuante es opuesto a todo esto. Los que pertenecen dentro de la oscuridad, de las tinieblas, que son tinieblas, y esas obras que ellos hacen, que es las obras infructuosas de las tinieblas, como acá en el versículo de hoy nos está diciendo, las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso, en las obras de las tinieblas no tienen fruto, son infructuosas, o sea, son inútiles. Y entonces uno al ver esa palabra podrá pensar, entonces es neutral. Pero tenemos que saber que eso nos está diciendo que es infructuosa, significa que no hay santidad, que no tiene vida, tiene ese significado en el cual que no tiene fruto de vida. Y está hablando de ese estándar, de que no tiene fruto de vida. Por eso, entonces en las tinieblas, como no tiene fruto, entonces está quieto. Uno puede pensar de esa manera. Pero acá cuando dice que las obras son infructuosas, acá no está diciendo que es algo neutral, o tampoco no está diciendo que algo es algo estático, o tampoco que no influencie nada, o que se quede quieto. No está tratando de eso, sino que las características está diciendo, las tinieblas tienen esas características que se mueve y y está actuando y está obrando, está moviéndose. Pero entonces si vemos las tinieblas, ¿qué es lo que hace? Van y exponen la oscuridad a las tinieblas y hace extender esas tinieblas. Y las tinieblas, ¿qué es lo que trae? La muerte. Pero entonces si nosotros nos dejamos llevar por esto y si no resistimos esto, entonces ¿qué es lo que ocurría? ¿A dónde iremos? Estamos yendo ese castigo eterno del infierno. Pero entonces nosotros no deberíamos estar junto con esas tinieblas. Y este es un principio universal, es algo que no deberíamos estar, nunca deberíamos estar con tinieblas. Si la iglesia tiene tinieblas, es algo que no debería ocurrir.
Si vemos la característica de las tinieblas, ¿qué es? Es como la serpiente que dice, ay, oye, mira, tú puedes hacer esto. Desde el principio lo que hizo, se acerca al hombre diciendo, ay, alguien te dijo que no hicieras esto, ay, pero sí puedes hacer esto. O sea, esa es la característica. La característica de las tinieblas es comer juntos. Pero entonces si vemos dentro de la iglesia cristiana tiene banquetes y eso es algo que antes hacía como con la Santa Cena y ahora lo hacemos como con el culto. Y eso, pues anteriormente todo se hacía con la Santa Cena, o sea, comer juntos y tener comunión juntos, diciendo, ay, sí, usted y yo somos y participamos y somos uno. Y eso es lo que se compartía en la iglesia de Cristo. Pero si esa persona, si es un agente del pecado, si es parte del pecado, entonces constantemente hace que yo siga ese pecado y hace que me contamine por ese pecado. Dicen, oye, mira, ven, ay, eso no es así, tú puedes hacerlo, no te preocupes. Entonces lo guía a la oscuridad. Pero entonces si vemos ese tipo de personas, la identidad de esas personas, es como ese versículo dice, son manchas en vuestras ágapes. Entonces acá está hablando del banquete, ágapes y es banquete. Entonces está hablando del momento en que nos reunimos, en el cual compartimos la sangre y la carne del Señor. Es nuestro banquete, es nuestras fiestas en el cual compartimos el amor. Pero dice que son manchas, es como un obstáculo que está en el mar y golpea al barco haciendo que tenga un hueco y así se hunda. Entonces, te está diciendo, esas personas no son este tipo de personas, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impuramente con vosotros se pacienta a sí mismo, nubes sin agua llevando a cabo allá de los vientos, árboles torrentales. Pero si vemos estas expresiones que se pueden conectar de una manera poética, son un método que revela una entidad sumamente decisiva en nosotros. Y esas frases realmente son muy escalofriantes, como si fuera una nube de tormentas llenas de temor que acumula. Por eso, la oscuridad es algo que debemos evitar a todo costo. Por eso, el ser hijos de luz debe tener frutos de luz. Y luego, segundo, el hecho de ser hecho hijo de luz. Entonces, ahora debe rechazar la participación de las tinieblas en las cuales son infructuosas. Por eso, las tinieblas y la luz no pueden coexistir con el uno y el otro, esencialmente. Y si nosotros estamos junto a las tinieblas, yo soy tinieblas. O sea, es algo que no pueden estar juntos. Y uno va a decir, ay, pero yo estoy acá. Eso significa que ya es tinieblas. Por eso nos está diciendo también, cuando dice que no participemos con tenemos que entender eso, que no debemos participar con las tinieblas. ¿Esto qué significa? Cuando vemos el versículo, simplemente podemos pensar que no debemos participar en las obras de las tinieblas, pero no solamente está diciendo eso, sino si vemos en Efesios 5:8, que ellos ya habíamos compartido anteriormente, dice que nosotros éramos tinieblas. No era que yo estaba divagando dentro de las tinieblas, sino que yo era tinieblas. No era que, ay, yo era muy ingenuo y estaba atrapado en las tinieblas. No es eso, sino que tú eres tinieblas. Nosotros anteriormente, en otro tiempo, éramos tinieblas. Por eso nos está diciendo que no participemos en las obras de las tinieblas, y también se puede interpretar como que no participes con las tinieblas, o sea, aquellos que son tinieblas. Pero muy curiosamente, las personas en las tinieblas tienden a juntarse con esas personas que están dentro de las tinieblas, y es algo muy curioso. Y esto es un fenómeno que se observa con mucha frecuencia, y ha sido incluso que se aplica cuando hablamos sobre la sabiduría social en todas las épocas y culturas. E incluso el libro de Proverbios, que nos abre una perspectiva en el discernimiento espiritual, nos dice que no te relaciones con amigos malos, porque los amigos malos te anorrean. Ellos te engañan y te llevan por el mal camino. Y este es el mensaje principal de los proverbios.
Por eso, el participar en las obras de las tinieblas, y algo que nosotros ya hemos visto hace 2 semanas, es lo mismo que participar con los hijos de desobediencia. Y es lo mismo que participar en la maldad de ellos. Por eso no debemos engañarnos con las palabras que ellos dicen. El ser hijos de desobediencia ya es el fin y es algo muy triste, es algo que no debería ocurrir. E incluso, y si una persona que, digamos, hay esas personas que públicamente van contra la iglesia y ellos pecan públicamente, pero aunque ellos dicen ser creyentes, eso es algo que eso son personas que ni siquiera deberíamos tener contacto. Por eso uno podrá pensar, ay, pero debemos aceptarlos, ay, debemos amarlos. Estas cosas vienen y aplican en otro contexto y en otras situaciones completamente diferentes. No podemos aplicar esto en todas las situaciones. Esto no es algo bíblico. Incluso, y la Biblia nos dice que ni siquiera comemos con esas personas. Y el mandamiento en el texto que hoy hemos leído es muy claro y directo. Los cristianos que son hijos de luz deben dar ese fruto en la justicia de la luz y no deben participar en las obras de tinieblas y en el fruto infructuoso de las tinieblas. En cambio de hacer esto, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reprenderlos. Por eso, no solamente no deberemos participar en ellos, es algo un poco pasivo nuestra posición, nuestra actitud diciendo no quiero, pero más allá tenemos que reprenderlos. Pero entonces, cuando hablamos de la palabra reprender, ¿qué quiere decir esto exactamente? ¿Será que tenemos que decir y gritarle, oye, tú eres malo, oye, tú pues tú no deberías hacer esto? Pero entonces, si vemos el texto original, si vemos la palabra reprender acá, tiene 2 significados. La primera es probar que hay pecado o demostrar la culpabilidad. Y luego, el segundo significado de esta palabra reprender significa revelar o exponer. Podemos ver que estas 2 palabras son muy cercanas, pero también es algo que podemos separar y ver. Pero entonces como está probando y demuestra la culpabilidad de esa persona, entonces va más allá e incluso tiene que juzgarlo y castigarlo. Entonces podemos ver que esa palabra reprender también tiene significa un poco más general, pero es exponer el pecado, es exponer, revelar. Y el versículo que hemos leído tiene el segundo significado de la palabra reprender. Y acá, aunque sea escrito, ha sido traducido como reprender. Pero entonces si vemos la palabra y el significado que tiene esa palabra es exponer, es revelar, y en otras palabras podemos hablar esto como avergonzar. Pero entonces las personas podrán pensar, ay, tenemos que decirle, ay, tú hiciste eso muy mal. Pero en cambio de hacer esto, es que nosotros tenemos que animar y actuar de una manera contraria a esto, viviendo con pureza y santidad como luz, así haciendo que a través de nuestras acciones los pecados de esas personas puedan exponerse y esa persona se sienta avergonzada. Pero entonces tampoco es que nosotros tenemos que ir en contra de esas personas o también usar eso como un rumor y haciendo que esa persona dice, ay, mira, la persona hizo tal, o tampoco no deberíamos ir y participar en eso. Y yo creo que dentro de la iglesia, la verdad, no tienen ese discernimiento y tampoco no tienen la inclinación de oponerse al pecado. Pero esto es un gran problema si no podemos discernir esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ir al cielo y al infierno. Pero entonces, si ni siquiera tienen el poder, aunque dicen poder, la verdad no tienen el poder de vencer al enemigo, y por eso para mí veo es que ellos no tienen ese discernimiento, o sea, sobre la palabra, no han aprendido eso suficientemente. E incluso hay algunas personas que dicen, ay, pero esa persona hizo algo malo, pero pues yo tengo una relación personal con esa persona, por eso le puedo hablar, le puedo pues preguntar esto, y también comparten el corazón con ese tipo de persona. Pero esas personas hacen esto por esas relaciones personales.
pero con sus relaciones personales están violando a su espíritu, y una vez y que su espíritu ha sido rasgado, entonces algo que no pueden ahora devolverse. Por eso debemos tener cuidado con esto. Y lo espiritual, la verdad es que no deberíamos tener ningún dolor con esto. Pero entonces hay unas personas que por tener una relación personal van y comparten con esas personas y en simples palabras, ¿qué podemos decir? Están desechando la responsabilidad espiritual que tienen. E incluso esa persona comienza a relacionarse con esas personas y llegan al punto de hacer lo mismo. Y el pasar de alto el pecado no es la actitud del reino de Dios. Y nosotros al decir, entre los dones, el don, pues el mayor es el amar. Aunque la fe es importante, la esperanza también, pero ante todo es el amor. El amor es algo que respetar y es algo que es lo más grande. No importa si la verdad y todo se derrumba, el amor es lo más importante. Pero queridos hermanos, el amor, ¿qué es lo que dice? El amor es no hacer nada indebido, no buscar lo suyo. E incluso dice que no se goza de la injusticia. En otras palabras, es ir contra la justicia. Y aunque la Biblia lo expresa esto muy amablemente, pero está hablando de que nosotros tenemos que resistir a la injusticia. Por eso el ignorar la maldad y decir, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué significa esto? Es lo mismo que incitar la maldad. Y el permitir la maldad sin intervenir, en realidad es ayudar que el mal se incremente, que comience a ser más. Es algo que no debe ser, esto no es algo aceptable dentro de nosotros. Pero tampoco no es decir, en cambio tampoco es decir, tenemos que vamos y hagamos caer a esa persona como si fuera a atacar con un ejército y erradicando el pecado. Esto no es la actitud que debemos de tener. El versículo de hoy nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es la reprensión silenciosa. Es una reprensión silenciosa. Y algo que nosotros tenemos que tomar, que tener en línea y limitarnos, es que la reprensión pública no es un derecho dado a los santos, a los miembros. La reprensión pública también es algo muy importante, pero los miembros no tienen la autoridad de hacer esto. La reprensión pública es una tarea que se le ha sido confiada al pastor. Y esto no es un privilegio que es dado que el pastor pueda disfrutar, sino es una pesada responsabilidad pastoral que no puede ser rechazada ni descuidada. El pastor no puede descuidar esto de ninguna manera. Y si lo hace, entonces no podrá mantener el orden de la iglesia y no va a traer la paz. Incluso también esto es lo mismo que ir adelante sin establecer los fundamentos necesarios para cumplir la misión que la iglesia debe realizar. Las acciones malas que se hacen deliberadamente son opuestas a la esencia misma de la iglesia. Por eso, el mal debe ser detenido e incluso reprendido en la iglesia. Si esto no ocurre, hay algo mal en todo esto. Si la iglesia se convierte en su lugar donde abarca el elemento que lucha contra su propia esencia, entonces está constantemente amenazando su existencia, ya sea directa o indirectamente. Y si comienza... Y entonces, cuando paga el precio por su existencia, eventualmente llegará a colapsar por completo. Y cuando habla que colapsa, no significa que los miembros de repente se desmayen, sino que se refiere que en el cual están siendo contaminados. Y una vez que esto de oscuridad comienza a dominar dentro de la iglesia, entonces solo quedará como la cáscara.
Por eso, la reprensión pública es una tarea fundamental que ha sido confiada al pastor, algo que realmente no debe ser descuidado ni ignorado por el pastor. E incluso Jesús nos ha dado ese sistema, y es algo que podemos encontrar en 1 Timoteo 5. E incluso en Mateo 28 también dice lo mismo. Y dice, a los que persisten en pecado, reprenderle delante de todos para que los demás también teman. ¿Y qué es lo que dice? Y predicar la palabra que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y estas tres palabras, cuando dice redarguye, reprende y exhorta, está hablando de reprender. Que uno tiene que, pues cuando dice exhortar, no está diciéndolo pues muy amablemente, sino como la palabra dice, tiene que exhortar. Y la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta palabra también está hablando que tiene que reprenderlos. Y este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Por eso, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo al pastor joven, oye, esto es algo que tú tienes que hablar y exhortar y reprender con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tú no debes ser menospreciado. Cuando va y le dice, le está diciendo a ese pastor, oye, tú, no, aunque eres joven, tú no debes ser menospreciado por ningún anciano. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad, tú ahora tienes la autoridad del cielo. Y incluso si dentro de los miembros, si no se arrepienten, ¿y qué es lo que dice? Tú ve y expúlsalos y expúlsalos por gentil y publicano. Por eso, nosotros como miembros, y con lo que el versículo de hoy nos está diciendo, es que nosotros no debemos reprenderlos con palabras, sino que no debemos participar con ellos para que así ellos puedan avergonzarse y exponer pues el pecado de ellos. Y esa es nuestra estrategia. Y generalmente la palabra reprender está hablando de que tiene que reprender, exhortar, pero el versículo de hoy, que hoy estamos viendo, no usa esta palabra diciendo que nosotros tenemos que exponer el pecado de ellos. Pero entonces nosotros, para revelar, exponer el pecado de esa persona, debemos ser nobles y respetuosos y hacer para que esa persona misma pueda darse cuenta de la maldad dentro de él y darle esa oportunidad para que esa persona pueda sentirse avergonzada. Ese es el significado de esta palabra reprender. Y entonces, cuando encuentran esa maldad, y si esa persona que es verdadera está al lado de esa persona, ¿cómo se sentirá esa persona? Ay, me siento algo un poco incómodo. Ay, pues ¿será que lo que estoy haciendo estoy bien? Ay, ¿será que no? Entonces sí, se sentirá incómoda, ni siquiera con decir las palabras. Sentirá esa incomodidad. Esa persona que es verdadera, entonces es como si resplandeciera de él una luz. Y así ahí está la fuerza del cielo. Por eso dice que nosotros debemos reprender a esas personas al rechazar la participación de las obras de tinieblas que ellos hacen. Por eso, cuando nosotros no participamos, eso para ellos es una reprensión. Cuando esa persona, ay, oye, tú me caes muy bien, ay, hagamos esto, ay, bajemos a esa persona. Pero entonces, si uno al escuchar esas cosas dice, no quiero, no creo que eso está bien, no quiero. Pero esa persona se avergonzará al escuchar eso. Y entonces comenzará a pensar, ¿será que yo, pues creo que lo que estoy haciendo está mal? Y entonces hay esa posibilidad de que esa persona comience a pensar. Y no solamente eso, que esto también se convertirá como esa última pregunta que le estará tocando la puerta a su corazón.
Por eso, en resumen, vivir una vida de obediencia a Dios, esto en sí es una reprensión contra todas las malas acciones. Nuestra vida de obediencia. Y en lugar de simplemente tratar de someter a las personas o golpear a los otros para obtener un beneficio económico o ser egoístas o incluso acumular nuestros deseos, si nosotros vivimos en la cual nosotros también sufrimos pérdidas y ayudamos a los demás, incluso de usar palabras sucias y groseras, si usamos las palabras puras y bondadosas y en cambio de engañar a las personas y si nosotros usamos y somos personas verdaderas, entonces nosotros al tener esta actitud y dar ejemplo, entonces para una persona que está en medio de la oscuridad, esto se convirtió en una gran reprensión y nos está mandando a nosotros que expongamos indirectamente a las maldades de las personas. Por eso la iglesia, cuando hay una persona y actúa en la avaricia y comienza y difunde la mentira, la verdad las personas podrán incitar diciendo, ay, vamos, juntos vamos. Pero entonces si todas las personas se quedan quietas, entonces esa persona se sentirá avergonzada. Y así, al hacer esto, entonces le podrá abrir la puerta a esa persona para que pueda tener la sanidad. Es brindarles esa oportunidad a esa persona para que pueda ser sano. Es darle esa invitación. Por eso el versículo siguiente nos dice, en nuestro versículo 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y podemos ver que este versículo 12 está con conexión con el versículo 11. Y acá en esta palabra, en el versículo 12, comienza con el por qué. Y en este versículo tiene la palabra por qué y se conecta con lo que está diciendo. Es algo que podemos encontrar en el texto original también. Y es una conexión y podemos ver que el versículo 12 es la razón o incluso la causa de esto. Y entonces está diciendo, pero la mentira y la oscuridad, esas obras de las tinieblas son tan sucias que ni siquiera deberíamos hablar. Y lo que ellos están haciendo lo hacen en medio de en secreto, pero ni siquiera hay ese valor de nosotros mirar a esto. Por eso es muy vergonzoso incluso hablar de esto. Es lo que podemos entender a través de la palabra. Y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso cuando una persona comete un pecado, entonces no hay necesidad de hablar y proclamar acerca de esto con otras personas, decirle esto a las otras personas. O sea, no hay necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que los hijos de desobediencia hacen, no hay necesidad de ponerlos en nuestra boca porque nos podemos contaminar. Por eso, entonces, si nosotros no reprendemos a esas acciones, a esas obras de tinieblas, entonces yo no solamente fracasaría en la misión de yo ser una persona que debería resistir el mal y pues fracasaría en esta tarea. Y luego segundo, ¿qué pasaría? Me contaminaría de estas personas. Y luego tercero, las otras personas al observar esta, o sea, pensará, entonces esto es permitido. Entonces piensa, como esto, las personas no están diciendo nada, entonces, esto es permitido dentro de la iglesia. Y por eso, y tenemos que saber que la indiferencia se malinterpreta como algo que es aceptable. Y lo que si nosotros no intervenimos ante eso y no reprendemos, entonces eso se interpreta erróneamente que eso es algo aceptable. Eso es algo que no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque así se esparcirá las tinieblas. Entonces nosotros, ¿cómo debemos tratar con esas obras?
con esas obras de las obras de tinieblas. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante esto? No es decir, ay, ¿en serio ocurrió eso? No es esto, sino que en sí nosotros no debemos contaminarnos con eso, reprender esto para no contaminarnos. Y si aceptamos esto, entonces, ¿qué le ocurre? Hacia el principio, si nosotros no reprendemos esto, no decimos nada, entonces, ¿qué pasará? Yo, que debería cortar con eso, entonces contaría hablando con esa persona y hablaría con más detalle con esa persona y más allá, entonces también me convertiré en una persona que vaya a esparcir ese pecado y así terminaría haciendo eso y eventualmente se descubre a sí mismo haciendo esto porque aunque no lo hace intencionalmente, entonces esa persona ahora junto con esa persona que ya estaba haciendo la maldad. 자기에게 O sea, su identidad se revelará de esta manera. 사람들은 일부 그리스도인들 Y entonces una parte de los cristianos, una pequeña parte de los cristianos, ellos, la verdad, no piensan en que ellos tienen que exponer el pecado y no piensan esto como si algo fuera algo grave y llegan a pensar, ay, pero yo ni siquiera debería ir y pues lastimar a la persona o influir o pues entrar en eso. O también es porque tengo una relación personal con esa persona, ay, me gustaría pues no tener esa relación mala con esa persona. O incluso llegan a las personas que usan esto como si fuera un rumor, usando cosas que no deberían hacer, como incluso y como nos dice en el mandamiento de la palabra de hoy, ay, que no deberíamos hacer eso, llegan a usar esto como un rumor diciendo, ay, mira la otra persona, mira que hizo esto, hizo lo otro. 왜 즐겨 그걸 Pero entonces si se gozan de hacer esto, pero entonces ¿por qué se gozan de eso? Algo que debemos de cortar y algo que debemos distanciarnos. Y luego y agregan algo más a esto y incluso la otra persona dice, ay, pero entonces digamos, por ejemplo, le dio una cachetada, normalmente eso fue lo que ocurrió, pero ya ahí van y le dicen, ay, pero lo golpeó con el pie y lo puñaló y eso. O sea, 핵시설 si vemos esos laboratorios nucleares o incluso esos laboratorios en el cual se investigan las enfermedades, pero entonces ellos no actúan sin usar ninguna protección, sino que todos ellos, aunque son profesionales, tienen que ser cuidadosos y la verdad el protocolo que tienen es muy estricto. Y también la iglesia es espiritual y la verdad tienen que ponerse a todo tipo de armadura espiritual y revestirse de esa ropa espiritual. 것은 정말 교회를 El empeorarse y influenciarse espiritualmente de algo malo, la verdad, esto es algo que no debería ocurrir, sino que es todo lo contrario, usar palabras buenas y usar acciones buenas. Y la verdad, nosotros tenemos que salvar a la iglesia espiritualmente. Todos los miembros tienen ese deber. Y la verdad, para que ninguno de los corazones sean 심령에 이미 상처를 sean lastimados. Y hay muchas personas en el cual que dentro de la iglesia son lastimados y ya no vuelven a la iglesia. Y personalmente he conocido a muchas personas que hacen de esta manera. Y si yo fuera un nuevo miembro, la verdad, no volvería a la iglesia si fuera así. Y la iglesia de Cristo, la verdad, no debería conciliarse con las cosas del mundo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Tú debes ser luz delante de los hombres para que ellos al ver tus buenas obras, ellos puedan glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Aleluya. 자, 우리가 세상을 전도해야 될 것이 Queridos hermanos, nosotros tenemos que ir y predicar al mundo. 전도를 할 수가 없는데 Y pues nuestra iglesia todavía tiene esas dificultades y nos cuesta mucho pues predicar. 접촉을 해야 되거든요. Pero de todas maneras debemos tener ese encuentro, ese contacto con las personas del mundo y tenemos que mostrarnos delante del mundo y la verdad es que no debemos contaminarnos con ellos y tampoco no podemos decir, ay, democrático, ay, la iglesia, democracia, también en la iglesia debe haber democracia. Queridos hermanos, la iglesia no hay democracia, no es democrática. Eso es una idea del mundo. Y esto viene a la iglesia, no debe contaminarse con esto y no influenciarse con lo malo, con lo que es sucio, sino que la iglesia tiene que ser protegida por los hijos de luz y nosotros al manifestar nuestra bondad y los frutos de la luz tenemos que guardar a nuestra iglesia. Les pido en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Y en esta hora oremos para que el Señor pueda recibirnos, pueda protegernos a nosotros, fortalecernos, para que nosotros no participemos
estamos en las tinieblas, que nosotros tengamos frutos de luz, de que nosotros podamos así bloquear todos los ataques del enemigo y así vivir dentro de la iglesia y darte la gloria. Ora en nosotros, vamos a orar todos juntos. 역사에 주시옵소서. 우리 하나님 주신 은혜로 인하여 정말 우리가 이렇게 오늘 주님의 빛의 자녀로서 살게 되었사니 우리의 임무를 알 수 있도록 도와주시길 간절히 원합니다. 주께서 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, a no participar en las tinieblas, sino que en cambio nosotros, siendo luz, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos exponer y reprender esa oscuridad y protege a nuestra iglesia y ayuda a nuestra iglesia para que nosotros podamos cortar con toda obra que está ensuciando tu iglesia. Levántanos a todos nosotros y ayuda, Señor, que nosotros podamos tener gloria y complacerte, nosotros siendo iglesia, que somos hijos de luz. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todo hombre tropieza e incluso pues puede caer en esos caminos que son indebidos, pero Dios espera que nosotros nos podamos arrepentir y podamos volver a Él. Y todos de pie y así volvamos a levantarnos y protejamos a nuestra iglesia. 같이 나는 내 마음의 복음이 흥했던 곳에서 다시 아버지를 만나고 주님 내 마음의 연약한 눈물의 끝에서 또 나를 반겨주시네. 작다 생각했던 그의 부르심 다시 나를 회복케 하시네. 다시 일어나 주를 예배함이 내 모든 기쁨이 되리. 그의 기쁨 되어 삶의 모든 순간을 주께 다 내어드리. 나는 내 마음에 복음이 흥했던 곳에서 다시 아버지를 만나고 주님 내 마음의 연약한 눈물의 끝에서 나를 반겨주시네. 작다 생각했던 그의 부르심
다시 나를 회복해 하시네. 작다 생각했다 그의 부르심 다시 나를 회복해 하시네. 다시 일어나 주를 예배하니 내 모든 기쁨이 되리. 그의 기쁨 되어 삶의 모든 순간을 주께 다 내려드리. 다시 일어나 주를 예배하니 내 모든 기쁨이 되리. 주의 기쁨 되어 삶의 모든 순간을 주께 다 내려드리. 다시 일어나 주를 예배하니 내 모든 기쁨이 되리. 그의 기쁨 되어 삶의 모든 순간을 주께 다 내려드리. 그의 기쁨 되어 삶의 모든 순간을 주께 다 내려드리. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 감사 영광 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Y queridos hermanos, gracias